Buenas tardes a todos. Ustedes me han solicitado una explicación del programa que dejamos, que era un contador hasta n con pausa. Entonces, pues veo que hay muchas dudas frente a lo que estamos viendo. Es un manejo de estructuras, estructuras dentro de estructuras. Entonces, pues la idea es explicar un poquito de qué se trata para que ustedes puedan hacer su programa sin ningún inconveniente. Voy a trabajar un contador de 100 iteraciones con pausa. Aquí pues tengo una demostración, digamos, en esto, en el Arduino, pues mi contador va a ser 100 iteraciones. ¿Qué quiere decir esas 100 iteraciones? Que voy a hacer 100 repeticiones del ejercicio, que es lo que hace un for. Un for nosotros le decimos que va desde 0 hasta determinado número de repeticiones. En este caso, pues voy a hacer 100 repeticiones de lo que va a existir dentro del for. Pues ya lo vamos a ver. Entonces, este contador me pide esas 100 iteraciones que yo lo pueda pausar o no lo pueda pausar. Entonces me dice oprima 1 para continuar y 0 para pausar. Entonces yo voy a oprimir 1 y darle enter, pues él me va a hacer el primer conteo y me va a volver a preguntar. 1, enter, me va a hacer el segundo. 2, enter, me va a hacer el tercero. 1, enter, perdón, me va a hacer el cuarto. Si yo le digo 0, enter, se va a quedar en 4 porque lo estoy pausando. Entonces ahí él me está mostrando que está pausado el conteo. Si esto fuera una entrada de Arduino, un D-Swiss, pues él miraría si el D-Swiss está en 0, pauso, pero si muevo el D-Swiss a 1, continúo. Entonces aquí por el puerto serial estamos haciendo lo mismo. Entonces le estamos diciendo, contador está pausado porque oprimos el 0. Entonces cada vez que oprima el 0, pues él va a presentar pausa. Pero si oprimo el 1, va a continuar contando. Fíjense que el conteo va. ¿Cuántas veces va a hacer este conteo? ¿Hasta cuánto va a llegar? Hasta 100 iteraciones, 100 veces sin interesar si está en pausa o está contando. Porque en este caso, vamos a pasar al programa y vamos a mirar que en este caso, ¿qué tenemos? Un for. Este for realmente nos dice, si ustedes se fijan, el for iría desde aquí hasta aquí. Este for que nos está diciendo que haga 100 iteraciones. Él incrementa un contador interno que está aquí, ¿cierto? Y él lo va incrementando, lo va sumando y va diciendo que es i. ¿Cuándo termina esas iteraciones? Cuando i sea menor o igual a 100. Ahí terminan las iteraciones. Entonces son 100 veces que él va a hacer este proceso. Distinto al contador. El contador va a ser otra variable incremental y esa variable depende de unas condiciones. Si ustedes se fijan, está este if. Ese if nos dice pausa distinto a 0. ¿Qué nos quiere decir? Que si la variable pausa es un número distinto a 0, haga contador igual a contador más 1. Pero para eso, previamente, tuve que haberle preguntado, asignado un valor de 0 o 1 a una entrada. Entonces por eso él me pregunta por entrada, carga el valor de entrada y lo va a volver un entero y lo carga a pausa. Entonces este valor que yo oprimo es por el que él va a preguntar. Si no oprimo ningún valor, yo previamente cargué a pausa con valor de 1. Porque como la condición que tengo es que
si es distinto a 0 haga, entonces no podía cargarla con 0, me tocaba cargarla con 1. ¿Y qué va a hacer? Si yo oprimo cualquier valor numérico, pues él va a continuar. Obviamente por presentación del programa dije oprima 1 para continuar y 0 para pausar. Pero no estoy validando que sea un 1, sino que sea un valor de tipo numérico. 1, 2, 3, 5, 7 va a funcionar. Él únicamente necesita es que cuando valga 0, pause. Cuando, dice acá con negación, cuando pausa, si pausa es distinto a 0, lo contrario que sería, pues que sea un valor numérico. Entonces, si no es 0, ¿qué va a hacer él? Va a incrementar mi contador en contador más 1 y lo va a imprimir, que es lo que estamos haciendo acá. Lo contrario es, si es 0, ¿qué me va a hacer? Contador igual a contador, es decir, no lo va a incrementar. Va a seguir poniendo el último número que tenga. Y ese último número, pues me lo va a imprimir en esta parte. Entonces, fíjense cómo estoy haciendo un for, pero un for condicionado. ¿Cuántas veces va a funcionar ese for? 100 veces. Pero dentro del for está la primera parte, que sería esta. Rayémosla acá con el esfero, que sería esta más bien, que me dice la entrada. Oprima 1 para continuar o 0 para pausar. Después hago la lectura. Una vez hecha la lectura, la almaceno en entrada. Una vez hecha la entrada, almacenada en entrada, la convierto a entero y la paso a pausa. Y ahí sí entro a preguntar con el if qué condición voy a hacer. Entonces yo no estoy imprimiendo en ningún momento el i del for, porque ese for me sirve para decir cuántas iteraciones voy a hacer. Yo podría estar preguntando en un programa, necesito que el usuario me diga cuántas iteraciones va a hacer el for. Pues en ese caso le voy a decir que i sea menor o igual a, no sé, una variable que se llame máximo menos 1 para que llegue a ese valor. O si no, si lo pongo como solo máximo me contaría uno más. Entonces le pongo menos 1 para que no cuente uno más. Para eso sería para la cantidad de iteraciones o de repeticiones que tiene que hacer el for. En nuestro caso, como lo que nosotros vamos a pausar es un contador, es una variable, entonces no necesito de las iteraciones porque las iteraciones no las puedo controlar, no puedo decir que deje de contar, pero sí lo que puedo decir es que se detenga a preguntarme en cada iteración que hace si deseo continuar o no deseo continuar con el conteo, o si deseo hacer una pausa o no. Bueno, ustedes están mirando, listo, pero nosotros ¿qué hacemos para nuestro contador hasta n con pausa? Fíjense que acá yo tengo entradas, una entrada que es i, que son las iteraciones, pausa, que sería mi entrada si es 1 o 0, lo que les decía, aquí la puse con 1, dado a que no, si la pongo con 0 nunca va a arrancar el programa. Pero en el caso que nosotros necesitamos para el ejercicio que ustedes están haciendo, que es un contador que vaya hasta n, pero que tenga pausa, un for no nos serviría, porque el for nosotros no lo podemos controlar. No podemos decirle al for termine en cualquier momento, sino él termina hasta que se le cumpla la condición. Entonces, en ese caso, no nos serviría tanto un for. Podríamos estar haciéndolo es con un while, un mientras, o un do while. Haga mientras se cumpla tal cosa.
Entonces, haga mientras llegue al máximo. Previamente, como usuario, yo pido el máximo y digo, cuénteme hasta ese máximo. ¿Y ese máximo quién va a ser? Pues la variable que yo introduzco o el valor que le introduzco a la variable y la igualo con mi contador. Entonces puedo hacer las dos situaciones. Estoy anidando no con un for, sino con un while o un do while, y dentro del do while puedo estar manejando la pausa con el if. Si lo considero con un if, se puede trabajar sin ningún problema. Entonces tengan mucho cuidado con eso para que puedan realizar su programa, dado a que pues tenemos que mirar en qué momento usamos un for y en qué momento utilizamos un while, un mientras que. Todas estas rutinas se hacen es en el void setup. Void loop no, porque el void loop es infinito, infinito entre comillas, mientras el Arduino esté prendido. Entonces, muchachos, espero que con esto quede más claro y ustedes puedan hacer su programa. Bueno, hasta luego.